estamos aquí ya con Erika Hartman Aguilar. Muchas gracias, Erika, por aceptar esta entrevista. Bueno, ¿me escucha Erika? Estoy aquí, está ya en línea Erika Hartman Aguilar, directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la CIBIOGEM. Y bueno, pues muchísimas gracias, Erika, por aceptar esta entrevista. Al contrario, Tania, muchísimas gracias a ti por el espacio y por difundir pues esta información tan relevante. Pues tú eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, has hecho estudios sobre conservación biocultural de la milpa, el papel de las mujeres en la conservación dinámica del maíz y en el manejo y mejoramiento de los suelos en el sistema milpa con técnicas precisamente agroecológicas. También has pues colaborado en el Colegio de México, CIESAS, UNAM. Asimismo, tienes todo este tipo de proyectos de monitoreo de maíz para la detección de secuencias transgénicas en diferentes estados de la República. Has participado en la red temática sobre patrimonio biocultural y etnoecología del CONACYT junto con chinamperos de la zona lacustre de Xochimilco. Has trabajado mucho en el tema pues de defender los organismos, o más bien estar, digamos, porque se se atenta contra la ¿por qué atenta contra la bioseguridad este tipo, o sea, el glifosato o los organismos genéticamente modificados? Pues no se sabe, bueno, en el caso del glifosato hay muchos estudios que se han demostrado la afectación, y en el caso de los organismos genéticamente modificados pues también se ha trabajado en eso. Muchísimas gracias nuevamente por la entrevista, y quisiera preguntarte precisamente el jueves 4 de enero se llevó a cabo una resolución por este caso de Bayer Monsanto que pues solicitó un amparo para que el decreto propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 pues no tuviera vigencia o se echara para atrás. Platícanos al auditorio cómo está el tema actualmente en materia legal. Claro que sí, con muchísimo gusto, Tania. Bueno, pues este es un amparo que efectivamente promovió Monsanto a través de dos empresas que tiene en México, que es Monsanto Comercial y Semillas y Agroproductos Monsanto. Este amparo lo promovió en marzo del 2021 contra el decreto presidencial que mandata varias acciones en materia de glifosato para sustituirlo, para restringir paulatinamente su uso, y también sobre las medidas para restringir el maíz transgénico en nuestro país. En este caso, bueno, pues este amparo prosperó y en el 2022 un juez, el juez sexto de distrito en materia administrativa, Francisco Rebolledo, sobreseyó parte del juicio y en parte le dio la razón a la empresa Monsanto Comercial bajo ciertos argumentos que desde la perspectiva de las instancias de la Administración Pública Federal que fuimos señaladas como autoridades en el juicio, pues era una sentencia sesgada, no exhaustiva, y se promovió un recurso de revisión. La empresa Monsanto también promovió un recurso de revisión en ese tiempo. Luego este recurso fue revisado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su segunda sala, que determinó que pues no ameritaba, esto fue ya en el 2023, determinó la Suprema Corte que no ameritaba que se atrajera el caso a pues esta instancia, dado que este decreto presidencial del 2020 para el año 2023 ya no tenía vigencia, toda vez que el 13 de febrero del 2023 se publicó un nuevo decreto.
Entonces, lo que se determinó es que el amparo en revisión fuera a su vez estudiado por un tribunal, el Tribunal Cuarto en materia administrativa, el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, que el 19 de septiembre del 2023 recibió justamente este amparo en revisión y se le turnó a la ponencia de pues había una serie de elementos desde la perspectiva de este magistrado que apuntaban a la seguridad del herbicida glifosato. Particularmente, pues el magistrado y su secretario proyectista utilizaron únicamente elementos de la demanda de la empresa Monsanto, en donde vemos pues una pedacería de ciertos dictámenes de algunas cuantas instancias regulatorias, bastante desactualizado además, porque en algunos de estos países incluso el glifosato ya está prohibido. Sin embargo, utiliza esos elementos que además la empresa presentó. Cuando digo pedacería, es que presentó únicamente fragmentos de esos dictámenes que mandó traducir y los presentó durante el juicio, ignorando por completo las más de 200 pruebas que se ofrecieron desde el Ejecutivo Federal para demostrar que de manera científica hicieron desde el Ejecutivo Federal para demostrar que de manera científica no es posible asegurar que el glifosato sea inocuo y seguro, y por el contrario, tiene diferentes efectos en la salud y el ambiente, entre ellos el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, destacando la leucemia infantil, el linfoma no Hodgkin, a través de dos vías, que es la genotoxicidad y el estrés oxidativo, además de que está relacionado con diferentes padecimientos y enfermedades metabólicas, crónico-degenerativas, afectaciones a diferentes órganos. También está relacionado con el desarrollo de enfermedades neurológicas y del mismo modo está muy relacionado con alteraciones en el sistema hormonal, actuando como un disruptor endocrino. De todo esto hay literatura científica vasta y suficiente. No obstante, todo esto fue ignorado por este magistrado, Ricardo Gallardo Vara. En diciembre había estado enlistado este proyecto, sin embargo, pues no se discutió, se bajó de la lista y desde antes de que esto sucediera, durante todo el mes de diciembre y luego posterior a esto, pues a principios del mes de enero, estuvimos nosotros desde el Ejecutivo Federal teniendo reuniones con los diferentes magistrados, porque están en este caso involucrados tres, que es el magistrado ponente, que ya mencioné, además de el magistrado José Patricio González Loyola, que en este año tiene la presidencia, y el magistrado Jean-Claude Trompetit, quienes recibieron estos dos últimos muy bien nuestros alegatos de oreja. También recibieron un amicus curiae firmado por cerca de 20 expertos y expertas en materia de agrotóxicos, sobre toxicología y sobre regulación a nivel nacional e internacional en esta materia justamente de plaguicidas. También recibieron un amicus curiae por parte de la CNDH que mostraba pues la relevancia del principio precautorio ante pues todas estas afectaciones que están asociadas al principio precautorio, al herbicida glifosato, y que es necesario entonces la aplicación del principio precautorio precisamente para proteger los derechos humanos. Finalmente, pues en este mes, ya el 4 de enero, a principios del mes, nuevamente se enlistó el proyecto. Lo que nosotros vimos es que
el magistrado Gallardo Vara prácticamente no lo modificó, seguía dándole la razón a la empresa Monsanto a través de esta sentencia, pues bastante somera, no exhaustiva y sobre todo pues sesgada e incluso con falsedades en el sentido de que en el proyecto de sentencia se aseguraba que hay una convicción internacional sobre la seguridad del glifosato, lo cual pues es completamente falso a la luz de la evidencia científica y a la luz también de dictámenes de diferentes instancias regulatorias, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de países como Francia, como Alemania, que en el caso de Alemania ya está prohibido el glifosato a partir justamente de este año. Directora, Y los magistrados Trompetit y González Loyola tuvieron exposiciones excelentes en donde le hicieron ver justamente al magistrado Ricardo Gallardo Vara, pues como su proyecto no había sido exhaustivo, como no había considerado diferentes argumentos científicos y regulatorios, le hicieron ver la importancia del tema del principio precautorio. Finalmente, ellos además votaron en contra del proyecto de el magistrado Gallardo y lo que él decidió es bajar, retirar su proyecto. Se aferró a seguir teniendo la ponencia. El magistrado Trompetit incluso propuso que la ponencia fuera turnada toda vez que ya pues se había votado este proyecto. Sin embargo, el magistrado Gallardo Vara se aferra a tener la ponencia y lo que dice es que pues su proyecto anterior pues no se votó. Esto es en la narración que hice acerca de la sesión de diciembre, y que este nuevo proyecto lo retiraba, que entonces va a trabajar en una nueva resolución o en un nuevo proyecto de resolución y lo va a volver a someter a votación. Finalmente, pues esto fue lo que se decidió. Entonces la resolución no es definitiva, pero vemos con muchísimo gusto, con muchísimo agrado, que de manera muy responsable pues, y honesta, los otros magistrados, el magistrado Jean-Claude Trompetit y el magistrado Patricio González Loyola, pues de esta manera tan honesta, hayan pues votado en contra de aquel proyecto. Directora, y entonces va a volver el magistrado Gallardo a insistir. ¿Ustedes prevén que va a volver a insistir en esta ponencia o cuáles son sus previsiones respecto a este tema legal? No sabemos exactamente cuál va a ser el sentido de su nuevo proyecto, pero dado que pues, sus últimos dos proyectos habían estado dando la razón a Monsanto, pues prevemos que esto es una posibilidad. Hay altas probabilidades de que siga queriendo dar la razón pues a la empresa, aún considerando pues todos estos argumentos. Sin embargo, pues no lo podemos asegurar. Tampoco sabemos la fecha exacta en la que va a presentar este nuevo proyecto de resolución, y pues mientras tanto de manera muy responsable y comprometida, las instancias del Ejecutivo Federal, estoy hablando de el CONACYT, la Secretaría de Economía, la Semarnat y la COFEPRIS, seguiremos pues en pláticas con los magistrados para seguir aportando pues la información que haga falta y que se puedan allegar justamente de los mejores y más actualizados elementos, porque además es un tema muy técnico, es un tema científico. Ellos pues son abogados, no son expertos en toxicología o en ecotoxicología o en temas de salud. Sin embargo, pues ellos han mostrado apertura justamente pues a conocer de todos estos temas, y por supuesto nosotros vamos a seguir aportando pues toda la información que haga falta para que tengan todos los elementos para tomar la mejor decisión por el bien de las familias mexicanas, por el bien de la salud y del medio ambiente. Directora, por lo que se ve, los otros dos magistrados, Patricio y Jean-Claude, ellos con su, digamos, con la información que ustedes les dieron, al parecer se van a seguir manteniendo
pues con esta postura de precaución ante una sustancia que, de acuerdo a evidencias científicas, se ha demostrado pues su daño. ¿Así también lo prevén? Pues nosotros creemos que, dado que ya han manifestado ellos mismos su preocupación, ya han manifestado que hay diversos elementos a través de los cuales es posible pues hablar de este daño a la salud y daño también al ambiente asociado al glifosato, es muy probable que pues el sentido de su respuesta, de su voto, sea el mismo, dado que ellos han manifestado, pues justamente que en este caso es fundamental la aplicación del principio precautorio, sin dejar de mencionar que la aplicación de este principio es de pues observancia constitucional, es de observancia obligatoria, de conformidad con los artículos 1 y 4, toda vez que pues el principio precautorio está relacionado con su aplicación, está relacionada con el pleno ejercicio de derechos humanos como la salud, la alimentación adecuada, el ambiente, por supuesto, junto con otro conjunto de derechos, incluso el derecho humano a la vida. El principio precautorio ha sido señalado como un elemento fundamental para que pueda promoverse su ejercicio pleno. Entonces creemos que sí van a mantener, ¿no?, esta postura pues bastante responsable y bastante honesta. ¿Y seguirá en este tribunal cuarto en materia administrativa el tema legal? Sí, por ahora este amparo en revisión sigue estando en este tribunal. Es importante mencionar que, o recordar lo que les comentaba en un inicio, en este juicio de amparo, lo que se está demandando, lo que la empresa está tratando de argumentar, es sobre un decreto que además ya no está vigente, es el decreto del 2020. Entonces, no afecta de manera directa a ese decreto la resolución, toda vez que ya ni siquiera pues es un decreto que se esté aplicando, porque hay un nuevo decreto del 2023. La empresa tiene también un juicio de amparo en contra del decreto del 2023, que en este momento se encuentra más bien en primera instancia. Estamos hablando pues de un juzgado de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Directora, actualmente bueno, lo que yo entiendo es que el glifosato se pretende dejar de usar. Entiendo que actualmente se sigue usando por los agricultores. ¿Para cuándo de acuerdo a estos decretos, se estima que se tendría que estar dejando de usar en el país? De acuerdo al nuevo decreto, hay un plazo fijo hasta marzo del 2024. En ambos decretos se estableció una reducción gradual. Se instruyó al CONACYT que, de conformidad con sus facultades, recomendara a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que recomendara a las autoridades competentes, que en este caso son la Semarnat y la COFEPRIS, o la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, para fijar una cota que se fuese disminuyendo año con año a partir del 2021, y en el decreto del 2023 se establece que para marzo de este año 2024 ya no se va a poder importar glifosato. Ahora, por supuesto que lo que corresponde es insistir en que debe de dejar de utilizarse, porque ya no se va a poder importar, pero tampoco debería de seguirse utilizando. En ese sentido, quiero mencionar que la Secretaría de Agricultura, a través de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, tiene diferentes programas, como el Programa de Producción para el Bienestar, en donde ha hecho un esfuerzo gigantesco por el escalamiento de la agroecología, y ya son cientos de miles de productores y productoras en el país que ya no utilizan el glifosato. Lo que se prevé es que en este año todavía aumente, que escale más
pues estas diferentes tecnologías, estas alternativas al glifosato, que existen además pues desde perfeccionadas, bueno, existen desde hace cientos de años, pero además han sido perfeccionadas en los últimos 40 años. En nuestro país hay una escuela de agroecología muy fuerte y reconocida a nivel internacional, y lo que se prevé pues es que este año podamos seguir avanzando en que ya no se utilice este agrotóxico junto con otros herbicidas que son altamente peligrosos también. Directora, preguntarle, eh, actualmente se tiene el cálculo cuánto glifosato se está usando, porque todavía, bueno, en marzo se supone que se debe dejar de usar, pero todavía se sigue vendiendo en, pues a través de las distribuidoras en cada región. ¿Considera que sí va a ser posible que se deje de usar en marzo de 2024? Lo que sí va a ser posible en definitiva es que se deje de importar. Ya no se va a poder importar. Estamos además pues defendiendo este decreto en los tribunales y en los juzgados a nivel nacional para que esto pues por supuesto siga aplicándose de conformidad con la normativa. Y en cuanto a prescindir completamente de su uso, tenemos que seguir insistiendo, pues trabajando, ¿no? Sobre todo esta labor le corresponde a la Secretaría de Agricultura para que en efecto en el campo mexicano se pueda pues ya prescindir por completo de este agrotóxico, de este plaguicida altamente peligroso que es cancerígeno. Desde mi perspectiva, sí es posible, en definitiva, porque hay alternativas pues suficientemente efectivas. El CONACYT ha difundido varias de estas a través de su ecosistema nacional informático de soberanía alimentaria. Podemos encontrar diferentes gacetas de manejo agroecológico de arbences, en donde se muestran justamente diferentes alternativas. Además, hemos apoyado desde el 2021 diferentes proyectos que han mostrado la efectividad de estas alternativas al glifosato, por ejemplo, en la producción de cítricos, en la producción de aguacate, en la producción de maíz, y se ha demostrado cómo estos cultivos tienen alto rendimiento, tienen rentabilidad y son sostenibles. Tal vez para nuestro auditorio algún ejemplo de una alternativa para que nos quede un poquito más claro, a lo mejor de manera breve, al glifosato, porque ha sido uno de los argumentos principales de Monsanto, ahora Bayer, o de las empresas que se dedican a vender estos herbicidas. Sí, la verdad es que toda esa información que se difunde de que no hay alternativas al glifosato, en realidad pues son mentiras promovidas justamente por la industria. Te pongo un ejemplo muy rápido, que es además un ejemplo maravilloso, es un ejemplo icónico, porque ha sumado a miles de productores de cítricos en el norte de Veracruz. Que valga decir además que el estado de Veracruz pues es uno de los estados en donde más se utiliza glifosato, y también es uno de los principales estados productores justamente de cítricos. Entonces, en este proyecto, a través de investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Chapingo, se ha conseguido tener un alto rendimiento en la producción, sobre todo en naranja Valencia, aunque también es aplicado para otros cítricos, y lo que hacen es que utilizan como alternativa una desbrozadora, que es un manejo manual, pero además también lo combinan con un manejo biológico, en el sentido de que siembran una especie de leguminosa que además nutre el suelo e impide que otras arbences crezcan. Y entonces lo que están haciendo es que nutren el suelo, manejan las arbences que no son deseadas. Es importante mencionar que las leguminosas aportan nitrógeno al suelo, que es uno de los elementos que más utilizan las plantas. Entonces tienen un manejo integrado justamente
en donde combinan la desbrozadora con la siembra de estas plantas leguminosas y tienen entonces un doble beneficio porque están nutriendo el suelo y están controlando aquellas arbences pues que no son deseadas en un momento del cultivo. Las y los agricultores que se han integrado a este proyecto, que son más de 3,000 en el norte de Veracruz, están muy contentos y contentas justamente porque han tenido pues altos rendimientos, muy buena producción y además han logrado colocar sus productos en un mercado que en este momento pues está creciendo. A nivel internacional, México es el productor número 4 de productos orgánicos. Entonces, que no nos vendan la idea falsa de que no es posible prescindir del glifosato o que no es posible prescindir de los plaguicidas altamente peligrosos, porque es completamente falso y es rentable, es eficiente y es sustentable el utilizar las alternativas que existen. Directora, le voy a dejar dos preguntas y nos vamos a corte comercial, pero la primera es, pues en los retos en materia de bioseguridad es algo amplio, pero usted es experta en el tema y bueno, válgase la redundancia, es un tema que afecta a toda la humanidad, porque pues es el futuro garantizar la bioseguridad. Y la otra, que hablara un poquito del maíz transgénico, ahí también es el mismo tema legal o habría otro. Vamos a corte comercial muy breve y si me pudiese contestar Claro, al regresar. con muchísimo gusto. Corte comercial. Pues estamos nuevamente con la doctora Erika Hartmann y preguntarle el tema del maíz transgénico, si nos pudiese comentar a grandes rasgos cómo va en el tema, válgase la redundancia, legal. Claro que sí, con muchísimo gusto. El decreto presidencial tanto de 2020 como de 2023 prevé también diferentes acciones justamente en materia de maíz genéticamente modificado. En este caso, bueno, pues también hay juicios de amparo, sobre todo pues aquellos promovidos en contra del decreto del 2023 y particularmente también de la empresa Monsanto, que han intentado defender pues la seguridad o una supuesta inocuidad por el uso, consumo, siembra de maíz genéticamente modificado. Desde el punto de vista legal, en el decreto presidencial se estableció que en México no se puede sembrar maíz genéticamente modificado para proteger justamente pues la riqueza biológica y cultural que representa justamente el legado de los maíces nativos en nuestro país y también para proteger la salud de las personas. Esta es una de las acciones que se mandatan. Hay que recordar también que pues esta restricción al maíz transgénico en realidad pues empezó desde los años 90. En los años 90 es cuando se empieza a introducir en nuestro país o a pretender introducir a nuestro país al maíz transgénico y se empiezan a autorizar los primeros ensayos de siembra de maíz transgénico. Y ante la preocupación de las personas agricultoras, de las personas campesinas, de los pueblos y comunidades indígenas por defender y proteger este legado biocultural del maíz nativo, de la mano de científicos y científicas comprometidos con la sociedad y con la naturaleza y organizaciones de la sociedad civil que mostraron preocupación y potenciales efectos justamente ante la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados como el maíz, se puso una moratoria para que se dejara de sembrar maíz transgénico de manera experimental en nuestro país. Hacia el 2001 se detectó por primera vez la presencia no deseada de transgenes en maíces nativos en la sierra, en una sierra, pues en Oaxaca. Esto fue un hallazgo que
se publicó en una revista científica a nivel internacional, le dio la vuelta al mundo, encendió las alarmas y se solicitó a la Comisión de Cooperación para el Medio Ambiente en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se investigara al respecto. Y las conclusiones que sacó justamente pues esta comisión a través de un grupo de expertas y expertos es que en México no debía de sembrarse maíz transgénico y que no debía de permitirse el ingreso al país de grano de maíz transgénico viable. Además, también se señaló que uno de los factores más importantes a considerar ante los daños potenciales por el consumo de maíz transgénico es que en México consumimos maíz pues de una manera muy diferente al resto del mundo. Nosotros consumimos 13 veces más maíz que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Y esto representa además un contenido calórico para nosotros del orden de 10 veces más, eso representa el maíz, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. Entonces, dado que nosotros tenemos un alto consumo y con diversos productos, además de un maíz que no es en una manifestación, digamos, ultraprocesada, o sea, en productos pues mínimamente procesados en realidad, porque vienen de el grano del maíz que se nixtamaliza y se consume de manera directa. Y que esto era un factor fundamental para que en México se consideraran pues todos los daños potenciales asociados al consumo. Sin embargo, en el 2005 se publicó la Ley de Bioseguridad a través del cabildeo de la empresa Monsanto, incluso se le llamó la Ley Monsanto y se volvió a permitir la siembra en el país de maíz transgénico. Hacia el 2013 se interpuso una demanda colectiva en contra justamente de la siembra y un juez determinó que el caso era muy relevante, por lo que se otorgó una moratoria, una medida, en este caso cautelar, para que no se continuara con la siembra de maíz transgénico, que no se siguieran recibiendo solicitudes para la liberación al ambiente del maíz transgénico. Esto se mantuvo, sigue vigente todavía, y luego ya tenemos los decretos presidenciales, el del 2020 y el del 2023, que establecen que no se debe de permitir la siembra en el país de maíz transgénico. Otra de las medidas que establece este decreto presidencial, especificado mucho más en el decreto del 2023, es las medidas para que las autoridades competentes de conformidad con toda la normativa aplicable, que incluye la internacional y la nacional, no permitan que se utilice el maíz transgénico para el consumo humano directo. Estamos hablando de la industria de la masa y la tortilla. Además, se establece que el maíz transgénico para el consumo animal y para la industria de los alimentos vaya sustituyéndose gradualmente. Aquí es muy importante mencionar que México es autosuficiente en maíz blanco y maíces de colores para consumo humano. No necesitamos de ningún tipo de importación, y con la producción nacional alcanzamos perfectamente bien, incluso tenemos excedentes para el consumo humano. En lo que se está trabajando es en una sustitución gradual para el consumo animal. Ahí sí dependemos en este momento de importaciones de maíz amarillo, principalmente de Estados Unidos, que todo ese maíz amarillo es transgénico y además contiene residuos de glifosato. Ahora, otra cuestión muy importante en este caso es que es falso que no hay evidencia científica respecto a los daños y riesgos asociados al consumo del maíz transgénico. Cualquier persona que afirme categóricamente que el consumo del maíz transgénico no causa daño y que es completamente seguro,
está haciendo una aseveración que carece de sustento científico. No hay manera científica de garantizar en este momento, después de 30 años de transgénicos, que el consumo del maíz transgénico sea seguro para los humanos o para los animales. De hecho, hay diversos estudios que apuntan que el consumo de maíz transgénico está asociado a diferentes enfermedades, también crónico-degenerativas, a procesos inflamatorios, incluso al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Y si nosotros trasladamos eso a un contexto mexicano, en donde consumimos esta cantidad tan grande de maíz y de esas maneras, pues nos ponemos en un riesgo muy alto si permitiésemos justamente pues que entrara todo este maíz transgénico a nuestro país para la alimentación humana. Es Claro. por eso que el decreto presidencial lo que hace es proteger la salud y el legado de la riqueza biocultural de los maíces nativos, que además son superiores nutricionalmente y en cuanto a calidad. Los maíces nativos tienen cualidades nutracéuticas y propiedades nutricionales excepcionales, tienen una cantidad mucho más elevada de proteína, mayores fibras, menor contenido de sustancias diabetógenas, además de que tienen pues estos pigmentos que le dan color que son sustancias antioxidantes. Entonces, hasta es medicinal consumir este Claro, maíz. pues directora, es muy interesante, a final de cuentas, pues estos intentos de, pues de seguir con el glifosato y, em, o más bien, sí, evitar que se suspenda y promover el maíz transgénico, pues tiene que ver con intereses, pues de estas transnacionales, porque venden tanto este tipo de pues de herbicidas o cuando hablamos de las semillas transgénicas, pues todo lo quieren comercializar. Si quisiera dar algún comentario final. Claro que sí, con mucho gusto. Referente a esto que acabas de mencionar, pues le das en el clavo. Es un modelo de negocio. Hay una indisoluble relación entre el maíz transgénico y otros organismos genéticamente modificados con el glifosato. Y este modelo de negocio ha permitido que un oligopolio, un pequeño grupo de 4 empresas a nivel internacional, controlen el mercado de los alimentos, tanto de las semillas como del paquete tecnológico asociado y los fertilizantes químicos para pues controlar, sí, o tratar de controlar la alimentación. Importante mencionar que la mayor parte de los países del mundo, estamos hablando de que solamente 20 países de los 195 que hay, solo 20 países siembran transgénicos. Entonces, que no nos engañen, que no nos digan que los transgénicos son lo que alimenta al mundo. Esto es completamente falso y lo que tenemos que hacer en este momento en nuestro país es seguir defendiendo nuestra riqueza biocultural de los maíces nativos y seguir defendiendo pues este legado tan importante que nos han dejado los pueblos originarios, seguir consumiendo productos de maíz nativo, promover y apoyar pues las acciones que está emprendiendo en este momento el gobierno de México en beneficio de la alimentación, el legado biocultural y el medio ambiente. Pues directora, le agradecemos muchísimo, muy interesante entrevista y pues para nuestros radioescuchas, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, directora. Con gusto, gracias a ti. Hasta Saludos. Saludos, hasta la próxima.